Hola, licenciado, ¿está por ahí? Vamos a dar unos minutillos. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. ¿Se ¿Cómo oye? está? Sí, sí, se oye. Listo. Bienvenido. Muchas Buenísimo. gracias por estar nuevamente aquí y vamos a darle la bienvenida de parte de US Meat Export Federation a toda la audiencia que está conectada. Nuevamente nos encontramos aquí con el licenciado Paulo de León. Esta tarde él nos va a estar dando una actualización de cómo vamos el 2023 y cuáles son las expectativas que podemos tener para iniciar el 2024. Siempre recuerden que es todo el ámbito económico y pues creo Lick, que este es el último que damos, ¿verdad? Del año. No, no estoy muy Sí. segura, no recuerdo si No, este hay es el otra último. más, creo que en noviembre, creo. Ok, ok. Entonces, pero igual, cualquier cosa vamos a estarles notificando para siempre estarles dando pues este tipo de información que siempre es muy importante, que nos ayuda a poder planificar y pues sobre todo para poder visualizar qué es lo que viene y qué es lo que conviene más. Em, sí, como siempre, el licenciado pues va a comenzar su presentación. Tenemos el chat abierto para preguntas, pero siempre hay un espacio al final de la presentación para que ustedes puedan abrir micrófonos si quieren hacer preguntas directamente con él. Así que gracias, Lick, nuevamente y pues ya el micrófono es suyo. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar de nuevo por este medio con ustedes. Solo voy a compartir. Si alguien me puede confirmar que ya se ve, y con eso arrancamos. Sí, se ve. Buenísimo. Bueno, tenemos que darle un seguimiento a las variables. No sé si se oye con eco o se oye bien. Perfectamente. Buenísimo, va. Entonces, nuestra presentación va a tener un componente global muy importante por las razones que siempre hemos hablado, muy relevante por el tema de insumos, por el tema de demanda mundial, y por lo tanto el escenario global determina muchas variables en el segmento de proteína de carne como como lo que hemos venido revisando. Y el escenario global está muy interesante, la verdad que bien complejo el escenario. Ahorita vamos a tratar pues, de llevarles a ustedes la información que tenemos más reciente de qué es lo que está pasando, porque hay mucha noticia pasando y muchas situaciones pasando, no solo en Estados Unidos, sino que a nivel global. En primer lugar, la verdad que Estados Unidos se siente fuerte en los últimos 2, 3 meses. El
crecimiento está viniendo mejor de lo esperado, trae algo importante que vamos a ver más adelante, que es viene con aumento de precios. O sea, la inflación como que está empezando a aparecer nuevamente. Porque, como lo hablamos alguna vez, estamos en un mundo estanflacionario y cuando uno está en un mundo estanflacionario, no existe, no existe esa combinación de aumento de crecimiento con caída de precios. Cualquier aumento de demanda va a venir acompañado de un aumento de precios. Entonces, es una buena noticia crecer más, pero viene acompañado de un aumento de precios. Porque está creciendo más Estados Unidos y el mundo, o los que dependemos de Estados Unidos. Empecemos por esta gráfica que le llamo yo la reindustrialización de Estados Unidos. En la gráfica izquierda pueden ver ustedes claramente cómo hay un renacer de la industria en Estados Unidos, particularmente el tema de computadoras, electrónicos y equipos eléctricos. Estamos viviendo una reindustrialización producto de la inteligencia artificial. La verdad que aquello que alguna vez, bueno, ya venimos hablando muchos años de la inteligencia artificial, pero lo que era una ciencia ficción, porque una cosa es decir que ya tenemos la tecnología para, para tema de inteligencia artificial y otra cosa es que se esté aplicando. Pues ahorita en este momento ya se ha empezado a aplicar en las empresas el tema de inteligencia artificial y por eso la demanda de todos los equipos, chips, manufactura electrónica, computadoras está volando a un ritmo muy fuerte. Y por supuesto que hay mucha inversión en esa industria. Y por eso ustedes ven las noticias de Nvidia, cómo están subiendo, porque Nvidia es la empresa que tiene los chips que ¿cómo se llama? Que alimentan el tema de inteligencia artificial, son los chips pequeñitos. Ahora, ¿por qué es que hay un boom en materia de inteligencia artificial? Y para mí está relacionado con la gráfica del lado derecho. Y esto sí se lo puedo llevar yo a casi todos los países del mundo. En este momento estamos viviendo un golpe de la productividad. Ustedes están viendo que la caída de la productividad laboral, la productividad siempre se mide laboralmente, la productividad laboral ha tenido 2 o 3 años muy malos en Estados Unidos. De hecho, han sido los peores 3 años desde el año 82-83, pero el de ahora es peor. No sé si lo ven ustedes ahí porque está durando más tiempo, un año más. Y también fue más profundo. Este fue de menos 2.5, ese fue de menos 2.3. ¿Qué es lo que está pasando? Hay muchos factores que explican la pérdida de poder adquisitivo en Estados Unidos. Obviamente que todavía no hay los papers ni que respalden cuál es la razón específica. Lo único que tenemos ahorita es una serie de hipótesis. ¿Qué hipótesis pueden estar pasando para que haya una pérdida de productividad? Número uno, hay problemas de oferta en el transporte, en la logística. Ese es un tema. O sea, transportar un producto pues todavía no está normal. En tiempos, estoy hablando de hay escasez de choferes en Estados Unidos, hay escasez de choferes en varios países del mundo. Uno. Dos, el envejecimiento de la población en Estados Unidos ya es un hecho y por lo tanto se alentan los procesos. No es lo mismo, y con el respeto del caso, no es lo mismo alguien atendiendo, por ejemplo, cuando uno va, qué sé yo, en un front desk a alquilar un vehículo, una persona de 75 que una persona de 40 en materia de velocidad. Entonces, el tema de la población envejeciendo es un tema. El otro tema importante es un tema que se ha visto en las últimas, la información de Estados Unidos, que el número de personas que se reportan enfermas y que no están llegando a trabajar se ha disparado en los últimos 2 años. Entonces, se pierden horas. El tema de home office también es una de las hipótesis. ¿No? Aquí todavía no estoy en la capacidad de decirles, miren, es tanto o es esta otra razón, pero el tema de home office también. Entonces, y además de esto, que esto no tiene que ver con la productividad laboral, pero sí tiene que ver con el margen de ganancia, con la inflación que hubo en los años anteriores, el costo se disparó, ustedes lo saben, lo hemos hablado en los seminarios anteriores. Pongámosle que el costo de producción es un 30%, ¿verdad? De un producto. El tema es que usted no se ha podido trasladar ese aumento del 30% al consumidor final, por lo tanto el margen se ha achicado.
Y esto está obligando a las empresas, lo estamos haciendo nosotros en nuestra empresa y yo sé que muchas empresas están en ese momento, viendo cómo recuperan la productividad y cómo recuperan el margen. Y una de las cosas que están haciendo es usando el tema de inteligencia artificial para eficientar procesos, para mejorar tiempos y por lo tanto, por eso es que hay una reindustrialización de Estados Unidos, que por cierto se está haciendo la inversión en Estados Unidos y no en Asia por el tema de la desglobalización. Taiwán podría hacer estos microchips. De hecho, todavía sigue siendo la más grande del mundo taiwanesa, pero prefieren crearlos en Estados Unidos por el tema geopolítico que hemos hablado otra vez. China tiene problemas. China es un gran consumidor de comida y por eso es un tema importante. Hacia adelante tenemos una desaceleración de la productividad también en China. Ustedes lo pueden ver acá en la gráfica. La productividad total de los factores viene para abajo. Este es un término técnico, económico, perdonen los lenguajes economistas y también los economistas que no explican los términos como que todos lo supieran. Total Factor Productivity no es otra cosa más que la innovación. Es la innovación tecnológica, se llama en economía Total Factor Productivity y este viene para abajo en China. Por lo tanto, también hay presiones por ahí en materia de productividad. O sea, es decir, no solo es más costoso, no solo la mano de obra ya no tiene tanta productividad, sino que también la innovación ha perdido velocidad de una manera importante en los últimos años en China y por eso cuando cae la productividad, cae el crecimiento económico. También el envejecimiento de la población en China es brutal, al igual que en Estados Unidos y en Europa. Y como ustedes pueden ver, a partir del año 2022 ya se empieza a perder población en China, es decir, la gente que se muere es más de la que nace. Entonces, China tiene sus problemas estructurales internos, Estados Unidos también y todos nosotros también. Nosotros en Latinoamérica todavía no estamos en la fase de perder población, China, pero sí venimos en productividad para abajo también, tanto en Total Factor Productivity o innovación, como también en tema laboral por cuestiones similares que hemos hablado. La inflación sigue erosionando el poder adquisitivo, lamentablemente llevamos 3 años en esta historia inflacionaria mundial. Hoy salió el último dato del core, el PCE, que es otra forma de medir la inflación y aumentó en Estados Unidos. Ya en los últimos meses han empezado a pegarse una subida de precios, la energía, etcétera, etcétera. Y el problema está de que topó y empieza a subir todavía lejos del nivel de 2%, que es el que desea la Reserva Federal. En el caso de nuestros países de América Latina, ese precio estará esa inflación estará en 4, y lo que ha hecho es bajar a 5, y ahorita va a empezar a subir un poquito. O sea, nunca regresó al nivel de meta, que va a depender para cada país, pero en el caso de Estados Unidos de 2, miren, nunca bajó ahí. El core inflation es el más importante, llegó a 4.7 y ahorita empezó a subir un poquito más. O sea, está siendo más persistente de lo esperado. Ya sería el tercer año por encima de la banda, la inflación en todos lados del mundo. Europa está un poquito peor que Estados Unidos. Por supuesto que la erosión del poder adquisitivo, lo hemos hablado, se mide en volumen, no se mide en ventas, porque las ventas, si yo vendo, por ejemplo, si yo vendo 10% menos que el año pasado en volumen, unidades, libras, kilos, pero aumenté 10% los precios, significa que yo vendí lo mismo que el año pasado. En términos nominales sí es cierto eso, pero en términos volumétricos usted vendió 10% menos unidades y así es como se mide la gráfica del lado derecho. En términos generales, ustedes pueden ver que las ventas minoristas o retail sales de Estados Unidos y de todos los países tienen esta forma. O sea, muy bonito las ventas nominales, pero en términos volumétricos están estancados. Eso es lo que dice esta gráfica. O sea, el efecto precio es el que ha dominado, el volumen está flat, no hay crecimiento en esta parte y es un tema que hemos hablado antes. Y eso tiene que ver por la pérdida de poder adquisitivo. O sea, la teoría económica funciona y cuando algo sube de precio, yo demando menos cantidades de esa cosa. Así es bien sencillo. Y aquí lo estamos viendo en práctica como un aumento del precio ha generado que compre menos volumen, aunque
al multiplicar precio por cantidad sigue siendo lo mismo o un poquito superior, como es el tema nominal, pero en volumen nos interesa a nosotros que al final del día la riqueza no se mide en dinero, sino que se mide en capacidad adquisitiva, ¿verdad? Esa es una de las cosas que hablamos en el seminario de hace un año, de hace 2 años. La riqueza no se mide por la inflación, por el dinero, sino que por la capacidad de compra de ese dinero, ¿verdad? El ejemplo que poníamos era Venezuela. En Venezuela todos son millonarios porque el dinero no vale nada. Y por lo tanto, pues uno ve, yo tengo millones de bolívares, pero ¿cuánto puedes comprar con eso? Es bien poco comparado a otros países. Entonces, el dinero per se no vale dinero, sino que es la capacidad de compra. Y por eso la erosión de poder adquisitivo es una erosión de la riqueza en términos generales. ¿Qué está pasando con los commodities? ¿Qué es lo que y por qué hay un renacer de la inflación? En la gráfica al lado izquierdo tenemos el índice de Bloomberg Commodity Index, es todos los commodities. Y esta gráfica la hemos presentado casi todas las presentaciones o reuniones. Este es el nivel pre-COVID, este es cuando Putin invade Ucrania, la Reserva Federal empieza a subir las tasas de interés, la demanda mundial empieza a desacelerarse, se caen los precios porque la demanda viene para abajo. Y ahorita la economía no está tan mal, empieza a subir un poquito la demanda y los precios empiezan a romper hacia arriba. En el lado derecho tenemos los commodities, pero solo de agricultura, y como ustedes pueden ver, estos estuvieron un poquito más agresivos, casi llegando a los niveles del inicio de la guerra de Ucrania. Ahorita no la actualicé, pero está por acá en este momento, casi en 22. O sea, hay otra vez, hay una presión de precios que arranca desde el 19 al 22, del nivel de 19 a 22, en lo que va de los últimos 4 a 5, 6 meses, como aquí. O sea, no ha ido bien en el tema de comida, que es un tema importante, que para mí tiene que ver 3 cosas. Hay problemas de liquidez, todavía hay mucha liquidez en el mundo, recuérdense que se inyecta mucho dinero y todavía dando vueltas, todavía no ha alcanzado la cantidad de dinero a la cantidad de cosas producidas, tienen que ir de la mano, porque si hay más dinero que cosas producidas, lo que hace es que el precio de esas cosas producidas suben. Si hay menos dinero de que la cantidad producida de cosas, el precio de las cosas baja. Así funciona la relación entre economía monetaria y la economía real, pongámosle, de producción. Entonces, todavía hay mucha liquidez, más dinero que cosas, y por lo tanto todavía hay presión inflacionaria por el lado de la liquidez. Tenemos el tema geopolítico que sigue siendo muy intenso. Vean ustedes cómo Putin rompe el acuerdo de trigo y maíz, y por lo tanto hay presión, no solo de eso, recuerden que Rusia produce fertilizantes, produce aluminio y otros commodities, una potencia mundial de commodities. Y también hay el tema de estas zonas que se están armando a nivel mundial, que lo que estamos viendo es un resquebrajamiento del esquema global económico fijado en el año de 1946, si no me equivoco, por ahí en los 40 de Bretton Woods, donde el dólar era la moneda de transacciones. Después se crea la Organización Mundial del Comercio, pero todo ligado en torno al dólar. Ahorita lo que estamos viendo es un rompimiento hacia los BRICS. Seguramente han visto las noticias como los BRICS están dejando el patrón dólar, o sea, que el dólar ya no sea la moneda de transacciones, sino que entre ellos van a empezar a aceptar sus monedas. O sea, China va a aceptar real, los brasileños van a aceptar yuan, y cuando no hay, pues la moneda es yuan, que es la economía más grande. Y por supuesto que seguimos con los problemas de oferta. Los problemas de oferta no han cesado. Problemas de oferta es que literalmente no hay nadie sembrando más, nadie expandiendo la capacidad productiva del commodity, no hay sembrando más hectáreas de los commodities, tampoco hay más la expansión del lato pecuario, tampoco está expandiéndose porque los industriales agrícolas pecuarios han entendido que no estamos iniciando una fase de despegue económico prodigioso. Por el contrario, lo que estamos viendo es una gran incertidumbre, y en esta incertidumbre, ¿quién tiene ganas de invertir? Y la verdad que eso es un tema bien importante. O sea, no hay, y por lo tanto, cuando hay problemas de oferta, cualquier aumento de demanda se va a traducir en aumento de precio, y también caída de demanda se va a traducir en caída de precio. Entonces,
La oferta sigue lenta, muy lenta, no se está expandiendo. Sí, sí hay expansión, pero no al ritmo que debiera, o sea, muy lento todavía en esa parte. Aquí algunos ejemplos en los últimos meses, cómo han subido algunos precios de alimentos. Por ejemplo, el cacao entrega en septiembre se subió 30% en 6 meses. La avena también disparada, el algodón con ganas de romper acá, el aceite de soya también subiendo fuerte. Entonces, algunos están abajo, pero en términos generales hay unos que han empezado a subir y va a depender ya de las condiciones de oferta y demanda de cada uno específico, pero la película macro es que van para arriba por los fenómenos que vieron ustedes antes. O sea, hay un renacer de inflación que para mí no va a ser tan fuerte la ola de inflación como la de la vez pasada, pero sí descartamos que los precios empiecen a bajar. Estoy hablando de la inflación en los siguientes 6 meses, 12 meses, sino que lo más probable es que siga subiendo un poco la inflación. Eh, prueba de ello, prueba de ello es de que las expectativas de inflación ya se han anclado. Lo que están viendo en la gráfica es el RINF, que es las expectativas de inflación para 10 años. Aquí hay que correrle el puntito para el lado izquierdo y lo que nos dice es que desde febrero del año 2022, o sea, ya casi año y medio, las expectativas de inflación para los siguientes 10 años se han estancado en 3.3. La palabra que usamos los economistas es las expectativas se han anclado en un nivel de 3.3. Entonces, alguien me va a decir, es que una inflación de 3.3 es baja. Bueno, para Latinoamérica es baja, pero para Estados Unidos la meta es de 2%. Entonces, el mecanismo de expectativas de inflación, o sea, los bancos centrales lo que intentan es mover la tasa de interés, subiéndola, bajándola, para golpear las expectativas de los agentes, y si la gente le cree a la señal del Banco Central, que por ejemplo está luchando contra la inflación, y si le cree, lo que te dice es que las expectativas se van a ir hacia la meta, que es de 2%. Ahora, el problema es severo porque las expectativas de inflación ya no bajaron, están viendo ustedes, y están 1.3 arriba. Esto le molesta mucho a la Reserva Federal, quiere bajar la tasa a 2% y lo ratificó la semana pasada en Jackson Hole el presidente de la Reserva Federal, Powell. Entonces, como la expectativa de inflación no ha bajado a 2%, nos lleva a pensar que la Reserva Federal no va a bajar las tasas de interés, al menos en los siguientes 6 a 9 meses, hasta que no vea síntomas de que esto empiece a bajar y agarre una tendencia buscando el 2. Esa es una explicación. El otro escenario que puede pasar es de que la Reserva Federal diga, me siento bien con una tasa de 3. El problema de expectativa, el problema es de que están cambiando las reglas de juego. Un país de primer mundo requiere una inflación de 2. Entonces, es un dilema todavía, como les digo, no resolverlo, porque todavía no sabemos que van a tomar decisiones, pero por ahí se está moviendo. Esos son los dilemas de la Reserva Federal. Es un dilema muy complicado, muy complejo, que vamos a ver qué se resuelve. La presión sobre los bancos sigue por la misma razón que han subido las tasas de interés. Aquí pueden ver ustedes en la línea azul cuánto pagan los bonos de corto plazo o en fondos de money market versus cuánto pagan los bancos. Entonces, miren, en tiempos anteriores los bancos pagaban más, pero ahorita la diferencia es abismal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y por eso se cayeron unos bancos en marzo, es que la gente dijo, bueno, como está pagando más un fondo de mercado de money market mutual fund, que compra bonos de corto plazo y me está pagando mayor, mejor salgo mi dinero del banco y me voy. El problema está de que está en crisis bancaria por eso mismo, porque están sacando dinero, y por eso se cayeron bancos y por eso todavía no se ha cerrado la brecha. La brecha sigue abierta y estamos preocupados hacia adelante, porque entre más tiempo estén las tasas de corto plazo altas, más tiempo, más fuga de plata va a haber desde los bancos hacia los money markets. O sea, todavía el tema financiero todavía no está resuelto en el primer mundo. Tampoco está el presupuesto de la nación de Estados Unidos, que ustedes están viendo acá cómo se ha disparado el déficit fiscal en los últimos meses, y por lo tanto está presionando las tasas al alza, porque el gasto del gobierno creciendo un 20%, muy fuerte,
una expansión fiscal que no ayuda, que también hace que la economía se mire bien porque hay alguien gastando mucho, alguien que pesa 44 de la economía, que es el gobierno de Estados Unidos. Entonces, pues sí, si está gastando alguien que pesa 44% de la economía y está gastando a 20, pues sí, está jalando para arriba el crecimiento del PIB. El problema es de que lo está haciendo con un aumento del déficit fiscal. O sea, esto es como, yo pongo el ejemplo para que se entienda qué es lo que está pasando, es como que ustedes vean a un vecino que lo ven en un centro comercial gastando y comprando bolsas, eh, lleno de bolsas con ropa, y entonces, pero ustedes saben que no ha cambiado de trabajo, no está ganando más plata, no ha recibido una promoción dentro de su, o una aumentó de su puesto en la empresa, sino que sigue ganando lo mismo, y la explicación es que alguien le dio una tarjeta nueva, y por supuesto que se fue al centro comercial, activó las ventas del centro comercial, está pagando más impuestos, el PIB está creciendo, pero lo está haciendo a base de deuda, no en base a un incremento del ingreso. Entonces, esto es lo mismo para el gobierno, está costando mucho dinero, provocando un aumento del PIB, pero lo está haciendo de una manera insostenible con un déficit fiscal gigantesco para este año, y eso es preocupante. Las tasas de interés de largo plazo tienen ganas de subir en Estados Unidos. Aquí están viendo en los últimos meses la de 5 y la de 10 están subiendo porque hay alguien que está endeudándose y que demanda mucha plata, que es el gobierno de Estados Unidos. Entonces, como yo sé que hay alguien que demanda mucho, le sube el precio y eso es lo que está pasando. El problema está de que entre más altas sean las tasas, más el costo de la deuda para Estados Unidos. Entonces, y esto va a condicionar de alguna manera las tasas de interés, porque si ellos siguen endeudándose a este ritmo, las tasas de interés van a ir subiendo de larga, las de largo plazo van a estar altas, y eso impide de alguna manera que las tasas bajen, porque hay alguien que está demandando mucho. Eh, eh, em, Están subiendo las tasas del gobierno y por lo tanto las de todos los demás sectores, segmentos y empresas, a tal punto que la prime rate en Estados Unidos está en 8.5 anual ahorita. Es brutal, y lo que está causando es una caída muy fuerte en la demanda de crédito empresarial, porque hace un año esta tasa estaba en 4 y ahorita está en 8,5. Entonces, no hay incentivo a endeudarse con estas tasas. Y si tú estás apalancado y ahorita se te vence la deuda y tenés que levantar una nueva deuda a 8,5, pues vas a tener un problema de flujo de caja, que eso es lo que estamos viendo en varios de los segmentos. Uno de ellos es el tema de bienes raíces. Bienes raíces en Estados Unidos, la tasa, así como subió a la tasa de 10 años del tesoro que vimos antes, también las hipotecarias, porque hay una estrecha correlación, y tenemos la tasa hipotecaria más alta, por lo menos de 10 años, 12 años, y entonces comprar una casa que antes se financiaba 1 a 3% en Estados Unidos, hoy está a 7,40. Entonces, imagínense ustedes el impacto en la cuota de la casa, y por eso, entre eso y el aumento de la tasa de interés en tarjetas de crédito, préstamos de vehículos y todo, lo que estamos viendo es un aumento muy fuerte de lo que pagan las familias en tema de servicio, la deuda, de intereses, y eso por supuesto que junto a inflación hace que el consumidor se sienta, ¿cómo se llama?, con problemas. Estos son problemas que estamos viendo en todos lados, no solo en Estados Unidos. Ya estamos viendo una desaceleración económica evidente en Estados Unidos. Prueba de ello es que ya los inventarios están en el máximo. Obviamente que este es COVID, ahí se cayó el mundo y entonces el que tenía inventarios y como no había demanda, pues se disparan. Pero quitando el tema de la pandemia, el nivel de inventarios es el más alto, similar a lo que hubo en la recesión del año 2008-2009, y por lo tanto lo que estamos viendo ya es una quemazón de precios de liquidación, que seguramente lo han visto ustedes en todos lados porque se compraron mucho inventario pensando que la demanda iba al ritmo tan fuerte que hubo en el año 21 y 22, y el 23 empieza a desacelerarse, que lo hablamos acá, por cierto, esto estamos hablando ya cosas que hablamos en el pasado, y por lo tanto lo que vemos es una desaceleración de la demanda y la gente se sobreestoqueó, y ahorita es un buen momento para comprar el que tiene deseo, porque lo que estamos viendo es buenas ofertas, están liquidando inventarios. ¿Cuál es la conclusión de la sección? Nuestro escenario principal de Estados Unidos y del mundo y de todos los países, porque todos los países se parecen a esta película, algunos más, algunos menos, es que estamos entrando en una etapa de estancamiento o estanflación.
En lo que resta del 23, para el año 24, lo que esperamos es que los países que habíamos crecido mucho en el 21 y 22, el 21 se creció mucho, el 22 menos, y el 23 entremos en una etapa de estancamiento, para repetir en el 24 el crecimiento del 23, que es el más bajo de los últimos 3 años. Cada país va a tener un nivel de estancamiento diferente. Depende en qué situación macroeconómica se encuentre cada país, la historia de productividad de cada país, el ciclo político de cada país, pero lo que sí es que estamos en un escenario de crecimiento estancado, es decir, no hay un rebote económico para el año 2024, y también estamos esperando que la inflación esté ligeramente arriba del promedio, y por eso se llama la palabra estancamiento o estanflación. Es una mezcla entre estancamiento más inflación. Es una economía de un switch, digamos, en el sentido de que hay riesgos financieros que, si se llegan a gatillar, vamos a tener que cambiar el escenario de estancamiento y entremos a una recesión. Nosotros no estamos manejando el escenario principal ahorita para los próximos 6 a 9 meses, una recesión. Yo sé que hay elementos como la curva invertida, que es un indicador fantástico de recesión y nunca falla. Está invertido, es decir, que las tasas largas están abajo de las cortas, y eso siempre predice una recesión. Está así desde agosto del año pasado. Nosotros creemos que sí hay riesgos de recesión, probablemente para el 24, para el 23 no. Y entonces, si pasan los eventos de fragilidad financiera, el switch cambia y por lo tanto la proyección cambia. Entonces, ¿estamos listos para eso? Yo creo que todavía no. ¿Por qué creemos de que no puede haber una recesión muy fuerte? O tratar, incluso que no haya recesión en el 24, es por el ciclo político de Estados Unidos. Recuerden ustedes que en noviembre 24 hay elecciones en Estados Unidos, y si entra una recesión en el 24, los demócratas van a tener complicado su reelección, y por eso creo yo que van a hacer hasta lo imposible para que no haya una recesión en el 24. Pero estamos dispuestos a cambiar. Entonces, este es el escenario. Nos estamos estancando. Hay un pequeño aumento en la inflación en los últimos meses que se va a materializar, yo diría que en los meses de agosto, septiembre y octubre, en nuestros países de América Latina, un renacer de la inflación, que no es para que se vaya hasta arriba, como estaba la inflación antes, que llegó a 10%, pero sí nos garantice que deje de caer la inflación, o que ya no converja a los niveles de meta que quería el Banco Central para este año. Y por lo tanto, vamos a tener un tiempo más de tasas altas hasta que la inflación ceda. Esto tiene que ceder, y la única forma de ceder la inflación es que la demanda esté apachadita, ¿verdad? Eso es lo que yo les decía, que en este mundo actual no puede coexistir un mundo con crecimiento alto con inflación a la baja. No podemos en esta parte. Hay un trade-off, se llama curva de Phillips, la llamamos nosotros en economía, ampliamente probado y evidenciado. Esto pasa muy rara vez, también lo hablamos hace 2 años, muy rara vez, por esto se parece mucho a los escenarios de los 70. En épocas normales, que es el 80% del tiempo, cuando la economía, hay periodos donde la economía se acelera y la inflación va para abajo, y es por productividad, por inversión, por crecimiento de oferta. Pero eso no lo estamos viendo ahorita, por eso es que creemos que estamos en un mundo estanflacionario y que eso es lo que nos va a primar. Escenario regional, vamos hacia acá, en esta parte. Solo voy a ver si no hay ninguna pregunta por el momento. Estoy viendo el chat y no. Entonces voy a seguir, y si no, pues voy a atenderlos definitivamente al final, no hay ningún problema. Entramos a la parte ya de nuestra región. Veamos nuestra región, cómo está en este escenario. Hay diversidad de riesgos macroeconómicos, que es nuestro Cavi Country Risk Index. Tenemos países con una estabilidad muy buena, donde aquí preguntan sobre el precio del papel. Sí, lo tenemos en, ¿cómo se llama? Hay lugares donde lo podemos ver, yo se lo voy a, mucho gusto, a compartir. Tenemos una diversidad, pero la mayoría de países están en verde. Significa que hay estabilidad macroeconómica. Creo que Perú, México, Costa Rica y Salvador son países que tienen cierta inestabilidad macroeconómica, en especial debido al tema de las cuentas fiscales. El Salvador, Costa Rica, México y Perú han entrado en una
en un nivel de endeudamiento y de déficit fiscal relativamente alto y por lo tanto pierde calidad de riesgo y es normal. Los demás países bien ordenados, macroeconómicamente, Ecuador es impresionante, a pesar de la turbulencia política que todos sabemos, pues Ecuador está entregando cuentas fiscales bien ordenadas y por eso la estabilidad macro. Ahora, hay que recordar un tema bien importante, que haya estabilidad macro, o que tengamos una buena, o que haya ausencia de riesgos macroeconómicos, no garantizan que haya un buen crecimiento económico, porque eso es otra cosa. Crecimiento económico es otra cosa, estabilidad macro es otra, o riesgo macro es otra. Entonces, puede coexistir ausencia de riesgos macroeconómicos, como es el caso de Ecuador y Nicaragua, pero que no haya crecimiento. En el caso de Nicaragua, por razones políticas, en Ecuador también, en Colombia también, y por lo tanto, aquí solo estamos viendo el riesgo. La verdad que ha ido mejorando porque en las presentaciones anteriores habían 3 o 4 en verde, han ido aumentando porque creo que hay países que han recuperado y han logrado moderar su fiscal, y eso es un tema bien interesante. En materia de riesgo externo o la moneda, pues también aquí es donde tenemos países que son dependientes de los flujos internacionales. Panamá y El Salvador no tienen moneda, pero que sean rojos significa que ellos no tienen, necesitan que entre plata de afuera, dependientes del ciclo externo. El problema del ciclo externo es que ahorita los mercados están, como vimos, muy quisquillosos, muy exigentes, y por lo tanto eso hace que esos países que dependan de esos flujos estén más complicados que los que no. Y estos son países que tienen muy riesgo de su moneda y están en verde. En materia fiscal, esas son las cuentas del gobierno. Ahí obviamente que tenemos esta caída, estos países en rojo, el endeudamiento, el déficit fiscal creciente, déficit fiscales por encima del crecimiento. Aquí, por ejemplo, una de las variables que tenemos es bien sencilla, súper sencilla. Por ejemplo, en el caso veamos México. México más o menos está tirando un déficit fiscal en torno a 3,5, 4 del PIB, pero su crecimiento es menor que eso. Entonces, en términos bien aritméticos o rule of thumb, como dicen los gringos, tú no puedes crecer tu deuda más rápido de lo que crece tu ingreso. En el largo plazo, un par de años sí lo puedes hacer, pero en el largo plazo tienes que converger. Entonces, hay muchos países donde el déficit fiscal todavía está arriba del crecimiento. Colombia, El Salvador, Costa Rica y México son ejemplos. El Salvador, por ejemplo, tiene un déficit fiscal estructural de 3,5, pero el país está creciendo 1. Entonces, está diciendo, está agarrando un nivel de deuda mayor. Perú bastante bien, la verdad que la actividad política tiene un manejo bueno, igual que Nicaragua, que tiene el tema político, pero no hay déficit fiscal, no hay deuda creciente y por lo tanto las cuentas del gobierno son estables. Aquí están un poquito el panorama político. Sí, prácticamente todos los países que seguimos en CABI, el último fue Guatemala, hacia el lado izquierdo. O sea, literalmente Latinoamérica entero solo van quedando 2 países, bueno, pongámosle 3. Ecuador, que están en un periodo eleccionario y que no sabemos quién va a ganar la segunda vuelta. Muy probable que la izquierda vuelva a llegar al poder, pero pongámosle que ahorita es del lado de la derecha. El otro es Uruguay, claramente con la calle es presidente de derecha. Y el tercero es Paraguay, que también es un país de derecha. Todos los demás países, toditos, antes estaba Guatemala, una pseudo derecha, ahora se va hacia el lado izquierdo con los resultados eleccionarios, y incluyendo Estados Unidos, que es de izquierda, tenemos un mapa totalmente socialista en los países, y lamentablemente, cuando uno ve todos los países que han entrado a la izquierda, y eso es un dato que está a la vista de todos, lo podemos chequear, ustedes lo pueden corroborar, lo que estamos viviendo es una época, incluyendo Estados Unidos, las políticas socialistas del presidente Biden, de exceso de deuda, han provocado que la tasa de interés esté arriba, que haya presiones inflacionarias y que se materialice en una desaceleración del crecimiento. O sea, es decir, una caída del crecimiento, volatilidad financiera, hay cierta fuga de capitales, algunos más, algunos menos. Colombia ha tenido fuga de capitales, Chile ha tenido con
pues tal vez la inversión se cae. ¿Por qué? ¿Por qué se cae la inversión? Porque cuando hay un gobierno, por ejemplo, vayámonos a Estados Unidos, un gobierno que captura el 7% del PIB de liquidez nueva para financiar su gasto expansionista, es dinero que ya no se usa para inversión privada, eso es lo que le llamamos nosotros crowding out. Crowding out es el fenómeno cuando hay un gobierno que tiene mucho déficit y lo que hace es crowd out, o sea, desplazar la inversión privada porque el gobierno captura esa liquidez. Y por lo tanto, es obvio, está claramente evidenciado que la inversión del sector privado es más eficiente que la del sector público. Ahora, hay que reconocer que necesitamos inversión pública, ¿verdad? Entonces tiene que haber un balance. Ahora, si la captura de deuda, perdón, de liquidez por parte de los gobiernos de izquierda o de derecha, el que quieran ustedes, ese dinero por endeudamiento del gobierno captura esa liquidez y la usa para pagar salarios y gastos de la gente, definitivamente eso no es inversión. Y por lo tanto, y por eso lo que está pasando es que ese endeudamiento que están teniendo los países, la mayoría de países, es para hacer crecer el gobierno, para regalar dinero, para aumentar el aparato burocrático, no para invertir. Entonces el nivel de inversión se cae en los países y por lo tanto hay menos crecimiento. O sea, este es un dato, esto es evidencia empírica tal cual. El tema de corrupción sigue por todos lados, lamentablemente, el aumento de la violencia y también temas políticos. Entonces, realmente esto va muy de la mano, o sea, estamos repitiendo el camino de Estados Unidos en materia técnica, que es el tema económico. En los mercados globales están en pullback, en los últimos, ustedes pueden ver aquí, la semana pasada fue mala y en el mes ha sido muy malo porque hay ciertos temores nuevamente a una desaceleración económica más fuerte y más abrupta de lo que tenemos. Aquí hay dos preguntas. El tema de la inflación por país de Centroamérica, sí lo vamos a ver más adelante. ¿Y cuáles son los países que más se benefician del nearshoring? Sí, hicimos un ranking en CABI y número uno en México, por mucho en México. Una de las razones que el peso mexicano se está apreciando es por eso, precisamente, porque está entrando mucho dinero de nearshoring, de inversión extranjera directa al país. Es impresionante, la verdad. Y por lo tanto es el gran ganador, ni siquiera regional, mundial, diría yo. México es el ganador mundial de esto y es un tema, me alegro mucho por México. El segundo país es Costa Rica. Claramente los ticos están aprovechando muy bien su estabilidad, la buena imagen que tienen como país afuera y también su buena capacidad de sus trabajadores. De hecho, ayer anunció Intel una inversión de $1.200 millones en Costa Rica, además de lo que están haciendo, así que Costa Rica es el segundo. Esos dos países están en una liga arriba y después vienen todos los demás bastante más abajo. Yo pondría Guatemala de tercero, pero como les digo, bastante más abajo. Después vendría Honduras y El Salvador. Y parémosla de contar, no vemos en otros países más nearshoring. Nicaragua va a entrar no es un nearshoring, sino que es un farshoring, en el sentido de que con la firma del TLC con China, creo que en Nicaragua va a aumentar su nivel de exportaciones, pero eso ya no es nearshoring, porque nearshoring es traer de Asia para acá, que es lo que están haciendo los gringos. Por eso le llamo un farshoring, o sea, esa alianza es que Nicaragua empezará a enviarle mucho ¿cómo se llama? A China. El precio del petróleo, julio, un disparo, ahorita está en un pequeño pullback y ahorita está por acá en 80, pero básicamente ya se pegó un aumento de más de 25%. Y eso ya lo estamos pagando en los tanques cuando queremos llenar nuestros tanques de nuestros vehículos. Y esto es un renacer de la inflación, como les decía, disparado 25%. No rompió los niveles, pero recuperó, o sea, venía en una tendencia a la baja y vamos para arriba. No estamos fuera de los problemas inflacionarios todavía, claramente lo vemos acá. La desaceleración de los países es claramente común. Este es el crecimiento económico del CAC, y aquí está el resto de países, miren ustedes, incluso hay algunos negativos como Colombia. Colombia es el país que presenta los peores datos macroeconómicos en este momento, está metido ya en una recesión. Ecuador también tuvo unos meses de recesión, pero está en cero.
pero Colombia por mucho es la subida de tasa de interés le está golpeando mucho al consumidor. La inflación, tiene la inflación más alta de América Latina y hay ruidos políticos. Ustedes saben los escándalos del presidente Petro y su hijo. Entonces realmente la sensación de la economía colombiana es mala. Es mala en los últimos, es el peor país probablemente en este momento en materia de desempeño económico de los 12 países que seguimos. La inflación ya viene para abajo, me lo preguntaban. Miren, todos para abajo. Este es Colombia, que no cede porque hay alguien que está gastando y por lo tanto, y con el aumento del tipo de cambio en un año promedio de 20-25%, pues también hace que la inflación se dispare y entonces no cede en Colombia. Todos los demás ya vienen para abajo, pero están lejos de sus metas que andarán en 4% aproximadamente. No van a meterse dentro de las metas este año. Creemos que se van a estabilizar entre 5 y 6 en esa parte. Costa Rica sí ha logrado bajar la inflación muy fuerte, ya está en deflación. El problema está de que el consumo se está cayendo muy fuerte en Costa Rica y jalando los precios para abajo, pero esto va a rebotar y más también con la apreciación del colón ha hecho que los precios importados bajen, pero esto va a rebotar y entonces Costa Rica va a regresar con la volatilidad que ha tenido financiera debido al tema fiscal, puede tener apreciaciones, depreciaciones, aumentos de inflación, caídas de inflación, subidas de inflación nuevamente porque todavía está en un periodo de estabilización. Pero en términos generales, la inflación ya viene en los países. Las tasas de interés siguen subiendo. Costa Rica es este que ya la bajó, tuvo que bajarla porque la economía se está cayendo, el consumo, el crédito se está cayendo, entonces el Banco Central está bajando la tasa. El problema está de que va a empezar al bajar la tasa, a empezar a depreciarse el colón, y aquí está Colombia que tiene la tasa más alta, 12.5. México también tiene alta la tasa en 11,5% de la tasa overnight, y en Colombia está en 12.50. El problema está de que si el Banco Central, que es el ente menos riesgoso de un país, está pagando tasas de 11 y de 12, todos los demás tienen que estar arriba de eso y por eso han subido mucho el costo del crédito en Colombia, particularmente provocando que el costo de servicio de la deuda se dispare, sea más caro comprar las cosas en cuotas y la gente salga corriendo el crédito. Hay un colapso del crédito muy fuerte y del consumo también, porque con esas tasas es muy, muy difícil endeudarse. Los spreads de los bonos van convergiendo a la baja, es un tema muy interesante. Aquí preguntan que en Guatemala se está depreciando, sí se está depreciando. Creemos que todavía le queda un poquito más por el tema estacional, pero también el tema diferencial de tasas. Recordemos que las tasas en Estados Unidos están siendo atractivas y por lo tanto se está llevando dinero hacia Estados Unidos en materia de inversión. Pero los spreads están bastante bajos. Guatemala con Panamá son los que tienen los spreads más bajos de los 11 países que seguimos, incluso por debajo de México, que estará en 3.60. Perú también tiene un 1.76, Guatemala 2.18. Si no me equivoco, Panamá estará en 190. Entonces, realmente los spreads vienen para abajo. El Salvador también ya bajando su tasa de spread, llegó a 35. Tienen ustedes 35 más el Tesoro a 3. O sea, El Salvador en algún momento, el costo de la deuda llegó a 38 anual. Ahorita ya estará en 10.80 más 4 el Tesoro estará en 15. O sea, se ha mejorado sustancialmente, pero muy lejos de lo que, por ejemplo, se puede endeudar Perú. Perú se puede endeudar 1.76 más 4.30, estamos hablando 6% de la tasa de Panamá, de Perú a 10 años, Guatemala estará en 6.50, Panamá estará en 5.90, entonces todavía, ya ha ido bajando, pero todavía, lamentablemente, todavía sigue alto el spread por el riesgo en El Salvador, y este que está aquí arriba es Ecuador, que venía bajando y después de las protestas de julio se dispara y se ha mantenido ahí, y también los eventos recientes pues han hecho que el spread esté ahí arriba por la incertidumbre política que se derivó por el asesinato de Villavicencio y puesto que se pasó a primera vuelta, ahorita en espera la segunda, entonces hay tensión y pues se nota en los mercados esa parte. Vamos a entrar, me quedan 5 o 10 minutos, ya hemos hablado de los países, pero me voy a detener en los índices de confianza del consumidor y van a ver ustedes que todos tienen una característica similar que es caída.
por el tema de la inflación y todavía no han topado la mayoría, no han hecho un punto de inflexión que empiece a subir y creemos que es una sensación mala del consumidor. La gente se siente mal por la inflación y ahorita porque se está desacelerando la economía y los ingresos. Vean ustedes, el índice de confianza de Guatemala sí se cayó post resultados eleccionarios y la gente está en pullback. Puede ser interpretado todavía por todo lo que está pasando, todavía con la CC, con el TCE, pero también puede tener una interpretación de que irremediablemente llega a la izquierda y es un país que no ha tenido gente izquierda, entonces hay cierto nerviosismo y se mira ahí, ustedes lo pueden ver, pero esto se cayó desde septiembre del año pasado cuando la inflación se fue a 10%, y todavía está muy arriba de 100, recuerden, es positivo o optimista y debajo de 100 es pesimista. O sea, no solo tiene que tocar fondo y empezar a recuperar y pasar arriba de 100 para entrar en un periodo, así que creo que estamos en presencia de 6 meses todavía de desaceleración de la economía. El caso. El Salvador también se cayó de septiembre, hubo un renacer. La verdad que el tema de seguridad y confianza del presidente y respaldo al presidente Bukele, que tiene elecciones en primer trimestre del próximo año, pues ha hecho que la gente tenga confianza, pero la inflación, la economía crece muy lento. Guatemala está creciendo a 3.6, El Salvador está creciendo a 1.2, pero el ánimo en El Salvador es mejor que en Guatemala. El tema, este es un tema de confianza del consumidor, también tiene que ver con psicología, pero ahorita otra vez se puso debajo de 100 y creo que va a entrar en una desaceleración los siguientes meses. Honduras más o menos estará creciendo a un ritmo de 2.2, debajo de Guatemala, pero arriba El Salvador. Y también aquí la confianza del consumidor se cayó en septiembre, un rebote. Recordemos que hay mucho subsidio, hay mucha inyección de plata, mucho gasto público, es una política expansionista típica de izquierda. La gente se siente bien y por eso recibe dinero, pero esto es insostenible en el largo plazo porque es vía deuda, vía lo que hemos hablado antes de la presentación. Así que, pero esto existe en 100, o sea, todavía hay confianza del consumidor y por eso en Honduras se está pidiendo mucho crédito, la gente se está endeudando, están comprando carros, vehículos, hay cierta sensación que hay liquidez, hay una liquidez que tiró el gobierno a la calle y se siente bien, pero, como les digo, está incurriendo en riesgos macroeconómicos. Aquí tienen ustedes Nicaragua, que había estado relativamente bien, pero a partir de septiembre se cae y ahorita está abajo de 100, es pesimista, 93, y el país está creciendo 1% nada más. Sigue siendo Guatemala el que más crece, pero con pesimismo mayor. Este que tienen es Costa Rica, miren ustedes la gráfica de la confianza del consumidor, es brutal, cayendo muy fuerte en 81. Costa Rica estará creciendo en torno de 2 medio en el año, también más lento, pero la confianza se siente más mal y se materializa en una caída del crédito. El crédito está colapsando en Costa Rica y la demanda de bienes importados también se cayó muy fuerte. La gente se siente mal y se ve aquí en esta parte y se está traduciendo que el consumo esté lento. Panamá también marca nuevo mínimo, también muy similar a los países de septiembre para acá, la inflación les está pegando y por lo tanto un índice de 78. Se dan cuenta, para topar y para levantar va a tomar tiempo porque tiene que irse arriba de 100. Sí, preguntan aquí si en el 24 se va a mantener la desaceleración económica en el área. Sí. O sea, mi mensaje es que ahorita estamos creciendo lento y el otro año vamos a crecer similar a este año. O sea, el estancamiento en Guatemala, por ejemplo, Guatemala este año va a crecer 3.6 y el otro año esperamos que crezca 3.5, 3.6. El Salvador este año va a crecer 1.5, entre 1.5 y 2. El otro año creemos que vaya a volver a crecer entre 1.5 y 2. O sea, el próximo año lo vemos muy similar a este en crecimiento. Eso es si no hay ningún evento recesivo en Estados Unidos, que fue la economía del switch. Más o menos Costa Rica se estabiliza en torno a 2.5, 2.6. Honduras en torno a 3, Panamá en torno a 3.25, la Dominicana en torno a 2.75, Perú lo va a hacer en 1, Ecuador lo va a hacer en 0 y Colombia lo va a hacer en 0. México se va a estabilizar en torno a 2, 2.5 y por lo tanto esas son las tasas de estancamiento. Afortunadamente la mayoría de países van a crecer positivamente. El que tengo miedo es Colombia y Ecuador. Los demás la verdad que van a hacer un estancamiento en cifras positivas. Aquí tienen ustedes la Dominicana también en caída en la confianza del consumidor.
Seguimos con México, que es una caída brutal. México 72, México cae muy fuerte porque México, al igual que Costa Rica, hay dos economías, la que está ligada al nearshoring muy bien, pero lo que está ligado a la demanda interna muy lento, se siente lento el país, crédito para abajo, tasas altas de interés. Miren ustedes, Ecuador también una caída muy fuerte, no para de caer y después del asesinato todavía se cayó más, porque esto lo calculamos semanalmente, ya tenemos datos, así que ustedes ven una caída muy fuerte también. O sea, realmente Ecuador y Colombia son los países con las notas más malas. Miren, perdón, esta era Colombia, perdón, me equivoqué, 61 es la peor nota, y Ecuador también con una nota 68 fuerte, pero Colombia es por mucho donde la sensación del consumidor y las cifras de crecimiento del consumo muestran los peores niveles. Perú también cayéndose, la volatilidad política no ayuda, el tema de la inflación, hay protestas a favor de Pedro Castillo todavía, entonces realmente el panorama político en la región está complicado. Por eso quise poner el mapita en esa parte. Entonces, ahí llego yo al tema final, justamente una hora, y la idea es de que pueda contestar preguntas y respuestas. Ya contesté algunas, pero la idea es de que si tienen dudas, por favor las hagan llegar. Aquí estoy leyéndolas y la presentación les va a hacer llegar. Mientras vienen las preguntas, pues la conclusión es que estamos entrando en una etapa de estancamiento económico. Lamentablemente, a veces uno tiene que informar cosas no tan alentadoras. Venimos de años muy buenos, 21, 22, el 23 ya se está desacelerando y el 24 va a ser muy similar al 23. Ojalá no se materialicen problemas de una recesión en Estados Unidos que podría alterar un poquito el escenario. ¿Qué recomendaciones para las empresas en Centroamérica? Sí, miren, por eso me extendí en los primeros dos slides. Y se recuerdan que estuve hablando del tema de la productividad. Creo que la tarea que tenemos que tener como empresarios, y me incluyo, es recuperar la productividad que hemos perdido, porque ha subido el costo de producción, de servicios, de todo como operamos nosotros y no hemos podido trasladarle al consumidor final ese precio, por lo tanto nos hemos comido el margen. Además, los procesos están más lentos. Entonces yo creo que de hecho, y les cuento mi experiencia como empresa, justamente venimos de la planeación del año y lo que decidimos como empresa fue nombrar el año 2024 como el año de la excelencia y la eficiencia operativa. O sea, vamos a ir para lograr recuperar a través de lo que se pueda. Vamos a revisar los procesos, vamos a mejorar los procesos, a medir los procesos con tal de ser más eficiente y recuperar la productividad perdida y también el margen perdido. Entonces, para mí mi recomendación es eso porque lo que yo veo es que los precios no van a caer en el corto plazo porque estamos en esta inflación. Ahora, un tema muy importante, si hay una recesión, probablemente los precios caigan, pero la recesión la vamos a llamar cuando tenga que llamarla. Mientras tanto, seguimos con presión de precios los siguientes 6 meses. Entonces, creo que tenemos que buscar empresas lean, delgadas. Lean es un concepto también japonés de muy eficiente y muy, ¿cómo se dice? Rápida. Y que se mueva rápido, porque lamentablemente si algo hemos aprendido los últimos 3, 4 años de la pandemia, es que no se puede planear a 3 años. Es muy difícil. Te cambian los patrones de consumo, te viene una cosa nueva, la pandemia, la inflación, la desaceleración, la estaflación, la probable recesión. Entonces realmente tenemos que tener un equipo lean, eficiente, pero que se mueva muy rápido ante los cambios bruscos que están teniendo las economías y los mercados. Y además el tema geopolítico, porque de todo lo que dije antes de que cómo ha movido, me metí en la geopolítica, hay guerra con Rusia, hay fricciones con China, etcétera, etcétera. Entonces realmente tenemos que tener empresas muy... Y el cambio climático, ahí está mencionando alguien más. También el cambio climático te puede generar una sequía y te dispara el precio de algo. O Panamá, hay sequía y no hay agua en el canal de Panamá y ahí están atascados los barcos desde hace 2 semanas y ahí está, en primer lugar, atrasando las entregas, lo que les decía, la productividad se está cayendo. Y el otro tema es que el costo aumentó.
porque lo que están haciendo es que los barcos ya no pueden ir tan cargados, porque si no hay agua, no. Entonces, el viaje del barco ahora tiene con menos carga y entonces tiene el costo mayor. Entonces, como les digo, estamos en un mundo extremadamente complejo. Creo que tenemos que ser mucho más rápidos en reaccionar. En primer lugar, en entender. Yo creo que la verdad que yo agradezco a US Smith también porque yo aprendo mucho con ustedes. Y cuando estoy dando la charla también me doy cosas importantes para mi empresa y espero que para ustedes también, para sus empresas. Pero estas maniobras que estamos haciendo en el corto plazo, tengo la sensación de que lo vamos a tener que seguir haciendo los siguientes años porque esto está muy volátil, muy cambiante. Entonces, y también y además todo más rápido con este tema de las redes sociales, la cantidad de información que hay. Entonces, es un escenario complejo para hacer negocios, pero hay que hacerlo, hay que adaptarnos, tenemos que adaptar a lo que haya, tenemos que ser rápidos y navegar con las aguas que nos toquen, porque esto está arriba de nosotros, o sea, nuestros deseos no importan, aquí es lo que pasa y tenemos que adecuarnos. Esa es mi recomendación, velar por la productividad y un equipo que reaccione rápido, que se informe, que entienda bien lo que es, y una vez que entiendan lo que está pasando ya pueden solucionar, ¿verdad? No sé si hay algún otro tema, mi correo electrónico ya lo tienen. ¿Cómo se puede afrontar tanto el miedo de los inversores y consumidores al crecimiento del movimiento a la izquierda? Muchos me dicen buscar países en otras políticas. Sí, exactamente. Lamentablemente, a manera de broma, me decía un amigo, vamos, si todos están igual. Entonces, está complejo. El escenario está complejo. Me gustaría decirles que hay una solución, yo creo que no, porque sí vemos una erosión de la calidad económica en los países. O sea, lamentablemente, yo puedo tener esta discusión con alguien que se autodenomina izquierda, pero le estoy dando hechos, facts. Las economías están perdiendo velocidad, están generando volatilidad, hay desconfianza y si algo debemos aprender, yo entiendo muchas de las causas de la izquierda, el tema social, yo también lo comparto, pero debemos entender que no es uno o lo otro, no sé si me explico. Debemos entender que en las sociedades también importa el empresario, también importa crecer, también importa generar empleo y no solo velar por temas sociales. Y se pueden, créanme, hacer las dos cosas. Hay izquierdas muy buenas, como la de Ricardo Lagos en Chile en los 90, fue espectacular, el país creció muchísimo, generó mucho beneficio social porque entendió que no hay, pero lamentablemente estamos mucha fricción y creo que tenemos que sentarnos, que la gente se abra y decir, mire, es importante también crear empleo, que haya inversión y que las empresas crezcan, porque es un gran negocio para el gobierno, además, es un gran negocio que todos estemos creciendo. No me cabe la menor duda, porque se paga más impuestos. Aquí me está pidiendo mi correo, ahí lo voy a poner en el chat, perdón que se fue verlo en la presentación y ahí estamos a la orden. Si no hay ninguna otra pregunta, pues de mi parte agradecerle a UNMIT la confianza que me tienen. Espero que la presentación les haya gustado. Se la voy a pasar a Lucía y a su equipo y a Claudia y para que se la repartan y estamos a la orden para cualquier cosa y espero saludarlos en algún momento en el futuro. Muchas gracias y que tengan un buen resto de día. Gracias, licenciado. La verdad es que nuevamente, siempre aprendemos muchísimo de usted. Es una información sumamente valiosa la que usted siempre nos comparte aquí. Y creo que de lo más importante que usted dijo, aparte de toda la información económica que tenemos, es pues el mensaje es adaptarnos, ¿verdad? Creo que eso es muy, muy importante. Creo que estamos viviendo, de hecho, la pandemia creo que nos trajo muchas enseñanzas, ¿verdad? O sea, y después de eso estamos viendo muchas otras cosas más. Pero aquí la clave es adaptarse y reaccionar rápidamente, como usted lo ha dicho, ¿verdad? O sea, creo que no es el momento de desanimarnos, al contrario, ser creativos, seguir para adelante, ¿verdad? O sea, porque yo pienso que no solo es un cambio político, el cambio climático, el cambio de productividad, el cambio, o sea, estamos viendo muchas cosas que se juntaron, ¿verdad? O sea, que se juntaron todas, Inteligencia artificial. correcto, toda Es la tremendo. inteligencia artificial, Es un sí, cambio tecnológico
Miren, algunos están hablando que va a ser más importante que el Internet, porque el Internet no fue, o sea, el Internet ha restado productividad, porque la gente viendo redes sociales, pero la inteligencia artificial sí viene un cambio importante también. Quería mencionarlo y perdón que la haya interrumpido. No, súper, no, es que es parte de todo lo que estamos viendo, pero claro, ahorita estamos como en un mundo de transición de muchas cosas, pero pues todo esto, como usted lo dice, tiene que llegar a caer, pero a volver a resurgir, ¿verdad? Pues en ese resurgimiento, pues ya viene nuevamente la calma y poder comenzar a crecer y poder a comenzar a ver pues nuevos resultados pues un mundo que nuevamente cambia, ¿verdad? Entonces, gracias por todo y a toda la audiencia. Como ya dijo el licenciado, vamos a compartir la presentación y pues aquí estamos siempre a las órdenes. Cualquier duda, cualquier comentario extra, tienen el correo de él, pueden escribirle y si no a través de nosotros, pues con mucho gusto les ayudamos a resolver las dudas. Así que estamos en contacto y nosotros les estaremos informando del próximo nuevamente. Así que muchas gracias a todos y los vemos la próxima. Hasta Nos luego. vemos. Chao. Feliz tarde.